El Vaticano y la guerra. Una retrospectiva y un pronóstico, siendo una revisión de la actitud pasada del Vaticano hacia el gobierno civil y religioso y un análisis de su última declaración sobre estos asuntos en relación con la guerra europea, o la Primera Guerra Mundial. Escrito por el Dr. Percy Tilson Magan, educador adventista, médico y constructor de instituciones. Si alguna vez ha habido y si todavía hay una cuestión que se extiende hacia el futuro, es la cuestión del poder de la Iglesia, escrito por el honorable W. E. Gladstone. Toma la tiara adornada con la triple corona y sabe que eres el padre de los príncipes y de los reyes, y eres el gobernador del mundo, escrito en el servicio de coronación de los pontífices. Capítulo 1. ¿Qué significa el ruido de este tumulto? Desde aquella bochornosa tarde de verano, cuando el rugido de cañones en torno a la malograda Lieja anunció que Europa finalmente había cruzado el Rubicón, hombres y mujeres de todas partes se habían preguntado pensativamente en el lenguaje de Eli, el anciano profeta: ¿qué significa el ruido de este tumulto? El toque de las cornetas resonó alrededor de la tierra, llamando a las naciones poderosas a la lucha. La más costosa, la más horrible y la más destructiva guerra de todas las edades estaba en marcha. Los hombres jadearon y contuvieron la respiración, aturdidos por la espantosa brusquedad y por lo terrible de todo. En un instante, todo parecía haber sido sacado de su estado de armonía natural y precipitado en un crisol horrible. Los fuegos de la guerra habían sido encendidos a una escala infinitamente más grande y terrible que nunca antes en la historia del mundo. Los hombres sabían que estaban a punto de escenificarse el más terrible y sangriento holocausto de todos los tiempos. Comprendían perfectamente que la destrucción más poderosa de casas y granjas, de pueblos y ciudades que el mundo nunca vio antes, estaba ahora por comenzar. Los hombres entendieron muy bien que una matanza, la más gigantesca de todas las edades, iba a ser planeada. En sus mentes concibieron, al menos en parte, cuán espeluznante sería el coste de la guerra. En esto no se equivocaron, porque el asesinato, la lujuria y la rapiña llegó a un nivel sin precedentes tal que ha prevalecido en la historia por encima del de cualquier otra guerra entre naciones civilizadas durante los últimos 300 años. La huida y continuo exilio voluntario de miles de refugiados belgas revela la terrible situación en esa infeliz tierra. No hay ningún paralelismo histórico en los tiempos modernos de una huida tan grande de una parte de una nación ante el invasor. Los hombres se preguntaban: ¿es este el bautismo con el que se bautizará el siglo XX? Todas las esperanzas que con tanto cariño se habían construido sobre la base de sociedades pacíficas, el Tribunal de la Haya, los tratados de arbitraje sobre la religión, la cultura y la civilización de una época refinada e ilustrada, se habían derrumbado, y el viejo mundo, en menos tiempo del que se tarda en contarlo, se había, usando la expresión de Lord Rosebery, sumido en la barbarie. Así que los hombres han quedado perplejos y muchos corazones se han lanzado en un intento por averiguar si esas guerras y rumores de guerras son las predichas en las escrituras, o si son solo eventos accidentales y sin correlación. El espíritu de muchos hombres se ha puesto a pensar y a preguntarse si en verdad los juicios de Dios están en la tierra. Es con la esperanza de que algunas de estas preguntas puedan ser respondidas de manera sencilla desde la palabra de Dios y que los tiempos en que vivimos puedan ser señalados y aclarados, que se escriben estas líneas. Para muchos, los eventos de la historia del mundo aparecen solo como una masa enredada, completamente sin forma y vacía. Para tales, los anales de la humanidad no son más que el triste registro de una intriga política o eclesiástica tras otra, de las codicias egoístas primero de esta nación o secta y luego de aquella, del auge y caída de dinastías, monarcas y prelados,
y de guerra tras guerra en rápida sucesión, con toda su miseria y aflicción y su sucesión de círculos familiares destrozados, corazones rotos y muerte cruel. Es muy cierto que, contemplada desde ese punto de vista, la historia de nuestra raza pronto se desvanece en la mente, y el pasado solo trae una sensación de malestar, que a su vez hace que nazca en nosotros un profundo deseo por el despertar de un día más santo. Pero hay un mejor enfoque desde el cual estudiar los acontecimientos de la historia que dieron forma al mundo. Hay una filosofía divina en esta ciencia. La historia no es letra muerta de los hechos, contiene letra y espíritu, y mientras la letra mata, el espíritu da vida. Dios está en toda la historia, y la traza de su mano y la huella de su paso majestuoso se pueden rastrear a lo largo de sus páginas. Y cuando Dios sea visto, reconocido y proclamado en todos los asuntos de los hombres, iglesias y naciones, la masa enredada será desenredada. Podemos bajar al anfiteatro de la historia, podemos ver las luchas de los hombres y de las naciones, podemos verlos desarrollar sus tramas y planes políticos, diplomáticos y eclesiásticos, y unirse a la batalla en una violenta colisión en los salones legislativos y en los campos de sangre, y nuestros oídos pueden estremecerse por el estruendo de las armas, pero si buscamos y vemos, podemos descubrir por doquier la majestuosa forma del Dios de toda la tierra. Y la Biblia, la palabra revelada y la voluntad de Dios, exige y corrobora este punto de vista. 6 veces en 2 breves capítulos del libro del profeta Daniel, en un lenguaje ligeramente diferente, se expresa la verdad de que el Altísimo domina en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Todo esto lo podemos ver en Daniel capítulo 4, versículos 17, 25, 26, 32 y 37, y además en Daniel capítulo 5, versículo 21. Y Job escribió lo siguiente: Con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de la muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes de los pueblos de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Esto lo vemos en Job capítulo 12, versículos de la 16 al 25, en la Reina Valera de 1960. Traducción de John Mason Good, en Londres en 1812. Entonces se verá que todas las cosas en la historia, curiosamente, se han hecho por el propio hacedor de la historia para servir al final a los intereses de su voluntad divina. Todo revela el cumplimiento del gran propósito del cielo, la gloria de Dios y la redención de la humanidad perdida. Si queremos interpretar correctamente la historia, nuestros ojos deben mantenerse constantemente fijos en el gran plan de salvación, pero pocos historiadores han escrito con esto en mente. Por regla general, lo que la historia debería haber mostrado primero es lo último que ha mostrado. Hemos caído en días malos. Estamos viviendo tiempos tremendos. Hemos caído en días malos, cuando, a pesar de nuestro espíritu jactancioso de humanidad y civilización, más carne y sangre que nunca está siendo sacrificada sobre el altar de Marte en la historia de este viejo e infeliz mundo. Desde el pináculo de la pompa y el orgullo, de la comodidad, el lujo y el bienestar material, las naciones de hoy han mirado con absoluto desdén y desprecio a los tiempos bárbaros del pasado.
Pero todas las carnicerías de aquel rey de Asiria, que pretendía haber subyugado la tierra de tal manera que no hubo quien moviera ala, ni abriera boca, ni espiase, se reducen a una insignificancia insignificante con lo que está ocurriendo hoy tanto en el frente de batalla oriental como en el occidental. Ninguna guerra de Nabucodonosor, la cabeza de oro de Babilonia, de la imagen profética de Daniel, se compara en proporción o importancia con los acontecimientos alrededor de Ostende e Ypres, donde los teutones, francos y sajones asesinados han obstruido grandes canales de agua. ¿Qué comparación hay entre la captura de Babilonia por Ciro el Persa y el saqueo de Lovaina por parte de las huestes germánicas? Al lado de las ruinas de Reims, la desolación de Dendermonde y las cenizas ennegrecidas de Lille, las hazañas de Darío el Medo o las de Alejandro Magno no son comparables. Las guerras del poderoso Julio César palidecen y son meras pequeñeces al lado de las que tienen lugar ahora en el teatro de la guerra en suelo francés y belga. Los ejércitos de Carlos V y Felipe II apenas llegarían a ser como una avanzadilla si se comparan con los titánicos ejércitos que ahora se enzarzan en una lucha a muerte en los campos de Europa. Las campañas del primer Napoleón casi pierden su lugar en la historia al lado de esa poderosa línea de batalla que se extiende desde Suiza hasta el Mar del Norte, desde Galicia hasta las aguas del Báltico, por no hablar de la lejana línea de batalla de las huestes italianas o la de las hordas combatientes de la península de Galípoli. Dios se mantiene en la sombra. ¿Qué significan estas cosas? ¿Qué lugar ocupan en el gran drama de la historia de la Tierra? ¿Acaso el que está sentado en los cielos toma nota de ellas? ¿Acaso el que está sentado en el círculo de la tierra, que escribió en su libro sobre las guerras de los antiguos, no tiene en cuenta este mayor número de vidas humanas jamás cobradas por el holocausto de la batalla? ¿Acaso Dios, que una vez dijo que gobernaba en los reinos de los hombres y que designaba sobre ellos a quien quisiera, pasa por alto la mayor tragedia que jamás haya ocurrido a los hijos de Adán? No puede ser que lo haga. Parece imposible que la escritura inspirada, que predijo las guerras de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, no haya tomado nota de este, el conflicto más poderoso que jamás haya ensombrecido el suelo de la tierra. Parece increíble que una lucha que significa tanto dolor para tantos millones de hijos e hijas de la tierra no marque ninguna época en la historia de este mundo, y no sea de extrañar. Armagedón y después. En una obra publicada recientemente, que lleva el título anterior, el Dr. W. L. Courtney, editor del London Fortnightly Review, tiene el significativo párrafo siguiente, el cual es indicativo de algunos de los pensamientos que pasan por la mente de los pensadores. Damos comienzo al párrafo. Últimamente los periódicos han estado haciendo grandes citas de los poemas del señor Rudyard Kipling. Si hubieran tenido tal intención, podrían haber puesto de una manera similar la revelación de San Juan el Divino. Allí, también con toda la imaginería habitual en la literatura apocalíptica, se encuentra una descripción vaga y confusa de luchas, cuando la mayoría de los reyes de la tierra se unen para librar una última y desesperada batalla. Los 7 ángeles salen, cada uno armado con una copa, el primero envenenando la tierra, el segundo el mar, y el tercero los ríos y fuentes de las aguas, y el cuarto el sol. Entonces de la boca del dragón, de la bestia y del anticristo salen los espíritus mentirosos que persuaden a los reyes de la tierra para que reúnan a todos los pueblos para aquel gran día del Dios Todopoderoso a un lugar llamado en lengua hebrea Armagedón. Traducido a nuestro idioma, el relato bien podría servir para la reunión moderna de tropas en la que casi todos los reinos de la tierra tienen que desempeñar su papel con pocas y no muy importantes excepciones. Es casi absurdo hablar de estos eventos como si fueran meros incidentes en una gran e importante campaña. No hay nada en la historia como ellos hasta donde sabemos. En el choque de las dos grandes organizaciones europeas, la Triple Alianza y la Triple Entente, tenemos todos esos rasgos salvajes del caos universal que el escritor del Apocalipsis vio con ojo profético como el comienzo del gran día del Señor,
y allanando el camino a un cielo nuevo y una tierra nueva. Fin del párrafo. Si bien la interpretación del Dr. Courtney de la escritura a la que se hace referencia en la cita anterior puede no ser estrictamente correcta, no obstante sí que es valiosa como prueba de la afirmación de que los hombres están comenzando a creer que la Biblia no es del todo muda sobre el tema de la guerra presente. Es cierto que gran parte de la Biblia se ocupa de la historia de las guerras de las naciones o de las declaraciones proféticas relativas a los conflictos que estaban por venir. Y no puede ser de otra manera que de esta, la más grande de todas hasta el momento presente, también se habla en las Sagradas Escrituras. Esa nación juzgaré yo. No puede haber nada más cierto en las Sagradas Escrituras que el Señor lleva una cuenta con las iglesias y las naciones, así como con los individuos. En los días del patriarca Abraham, el Señor dijo lo siguiente: «Sabe con certeza que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es la suya, y les servirá a ellos, y los afligirán 400 años. Y también juzgaré a esa nación, a la que servirán, y después saldrán con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán aquí, porque la iniquidad de los amorreos aún no está completa». Los amorreos no solo eran una nación, sino también una iglesia pagana. Con ellos, la religión y el Estado eran una misma cosa, indisolublemente unida. La religión con ellos era una cosa administrada por el gobierno. La conciencia individual no era reconocida por esa gente pagana. Mediante el poder arbitrario del gobierno se formulaban el credo y los principios de la forma de culto que se consideraba mejor para el pueblo. Y por ley, todo hombre estaba obligado a rendir culto de acuerdo con dicho credo y principios. Por lo tanto, hay dos cosas que se destacan claramente de esta escritura. Primero, que Dios lleva la cuenta con las naciones y las iglesias, pues los amorreos no pudieron ser despojados de su tierra y herencia por el pueblo de Israel hasta que la medida de su iniquidad fue completa. En segundo lugar, llega un momento en que la cuenta de las naciones y las sectas se cierra, y entonces, en ese momento, esa nación e iglesia es juzgada y tratada por el Señor. Los amorreos eran notorios por sus flagrantes inmoralidades y sus idolatrías sensuales. En estas cosas yacen sus flagrantes pecados más que en las deficiencias gubernamentales. Eran sus pecados como iglesia y no sus pecados como gobierno los que los condenaban. Pero en ese momento ese pueblo no había colmado la copa de su iniquidad, y hasta que sus caminos corruptos no alcanzaran cierta marca que Dios había fijado, no enviaría ningún decreto para su aniquilación. Un Dios amoroso estaba dispuesto a soportar los pecados de esa iglesia y nación hasta la cuarta generación, y entonces, si no se producía un cambio a mejor, sus juicios debían caer sobre ellos. El castigo de la iglesia hebrea. A lo largo de la historia de los hijos de Israel se revela la misma verdad. No solo castigó Dios a cada uno de los hebreos por sus propios pecados privados, sino que la nación de Israel como nación, la iglesia de Israel como iglesia, sufrió las visitas de la ira divina cada vez que sus iniquidades llegaban a un punto demasiado grande como para justificar una mayor indulgencia de Dios. Una y otra vez en el libro de los jueces se registran expresiones similares a las siguientes. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Esto lo vemos en Jueces capítulo 3, versículos del 7 al 9. Ahora bien, la adoración a los Baales y a las imágenes de Asera era un acto religioso. Por lo tanto, eran sus pecados eclesiásticos, si se permite la expresión, más que sus crímenes civiles, por lo que como cuerpo estaban sufriendo un ejemplar castigo. Dios mantiene hoy una cuenta con las naciones y las iglesias.
A día de hoy en esta generación, al igual que entonces, el Rey de Reyes mantiene una cuenta con todas las naciones. Mientras su misericordia sea ofrecida con llamadas al arrepentimiento, esta cuenta permanecerá abierta. Pero llega un día en que las cifras se acumulan hasta una cierta cantidad que Dios ha fijado, y entonces es cuando comienza el ministerio de su ira. Entonces la cuenta se cierra y el Salvador no ruega más en su nombre. Las naciones y las iglesias de hoy han sido beneficiarias de maravillosas misericordias desde lo alto. Gran luz ha sido derramada desde las páginas del libro santo de Dios, la cual ha brillado en los corazones de los hombres. Bien puede preguntarse, ¿cómo ha sido recibida y atendida esta luz? ¿La vida santa, la humildad de vida y el altruismo de alma caracterizan a las naciones e iglesias de la actualidad? ¿Dónde está la línea de demarcación entre el miembro de la iglesia y el mundano? El egoísmo, el orgullo, la arrogancia y la codicia marcan la vida del miembro de la iglesia tanto como la del pecador. En estos días de riqueza y esplendor material, ¿se recuerda a Dios o casi se le olvida? ¿Es la vida religiosa como era en los tiempos antiguos o se ha convertido en mera teoría y filosofía vacía? Sobre este punto serán de interés las palabras de un destacado publicista británico. Las palabras son las siguientes. La naturaleza permite que las cosas continúen hasta que llegan a un punto crítico y la enfermedad aparece de repente. Entonces el cuerpo o las elimina o el paciente sucumbe. Esta guerra llega como un juicio divino, el día del ajuste de cuentas, y no solo a los alemanes. Nos castigará por nuestro culto al becerro de oro y a la imagen de bronce. Tenderá a destrozar la autocomplacencia y el ensimismamiento del profesor universitario con su lejanía del interés humano real, las cosas que brotan del corazón, y dispersará gran parte de la bufonada superficial de la vida pública. Para la mente sin alma, el acuerdo está hecho. Estas palabras están escritas por Sidney Whitman. Los límites de su habitación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito que Dios ha hecho de una sola sangre a todas las naciones de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha fijado los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen al Señor si es que pueden sentirlo y encontrarlo, aunque no esté lejos de cada uno de nosotros. Dios, entonces, tiene un propósito al permitir que las naciones existan. Él determina el momento en que las naciones se levantarán y caerán. Él decreta los límites de sus habitaciones y lo hace todo con un gran pensamiento en mente: que busquen al Señor. Cuando las naciones con orgullo y arrogancia le den la espalda al Señor y desprecien sus leyes y caminos, su cuenta en los libros celestiales se cerrará y los juicios divinos caerán sobre ellas. ¿Puede ser que la actual lucha titánica en Europa sea un juicio de Dios? ¿Puede ser que a través de esta manera de proceder, Dios está llamando a las naciones, iglesias y hombres y mujeres a arrepentirse y volverse a Él antes de que las cuentas se cierren definitivamente? Es cierto que Dios envía juicios con la esperanza de que la presencia misma de estos puede llevar a los hombres a volverse a Él, porque está escrito por un vidente antiguo lo siguiente: «Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia». Esto lo vemos en Isaías capítulo 26, versículo 9. Sin una causa, la maldición no vendrá. Todas estas son cuestiones de peso y merecen el pensamiento de hombres serios. Estas son algunas de las cosas reales que vale la pena estudiar en relación con la lucha actual. Se ha dedicado mucho tiempo a discutir el tamaño y el equipamiento de los distintos ejércitos que participan en la contienda. Se ha escrito mucho sobre el ingenioso mecanismo de los diferentes modelos de fusiles y cañones de tiro rápido. Los hombres están muy interesados en la velocidad del cañón y la energía destructiva desarrollada por los morteros, obuses y otros tipos de cañones poderosos. Los aviones, los submarinos y los acorazados son muy estudiados y admirados. Los méritos de los diferentes generales en el campo de batalla son temas de comentario y conversación comunes, pero todas estas cosas son más o menos inmateriales y superficiales.
Hay cuestiones relacionadas con la guerra actual incomparablemente mayores, inconmensurablemente más altas, infinitamente más profundas y eternamente más vastas que cualquiera de ellas. Una terrible maldición se cierne sobre la tierra. ¿Cuáles son las causas de la misma? ¿No son las palabras de Salomón, el sabio de Israel, tan ciertas hoy como cuando escribió su libro de Proverbios? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El mundo ha alcanzado el tiempo predicho por el profeta Oseas, cuando dijo: «Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo sabrá. Necio es el profeta, insensato es el hombre del espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio». Esto lo vemos en Oseas capítulo 9, versículo 7. Y no solo las causas más profundas de este flagelo merecen nuestra reflexión, sino también las cosas reales que pueden establecerse en el mundo cuando la lucha se detenga. El hecho de que uno u otro bando gane o pierda tal o cual trozo de territorio no es en sí mismo una cuestión de primordial importancia. ¿El final de la guerra será testigo del establecimiento de grandes y buenas reformas? ¿O verá el resurgimiento de viejos errores presentados como panaceas que traen la paz? ¿Llamarán las iglesias a los hombres al arrepentimiento o se ocuparán de los esfuerzos para reformar gobiernos y establecer las cosas religiosas sobre una base civil? Estos son los problemas de peso que bien merecen nuestra reflexión. Que cada alma reflexione sobre la poderosa pregunta: ¿qué significa el ruido de este tumulto?